tronco celíaco, ya nace la mesentérica superior. La señora mesentérica superior nace aquí. Y la mesentérica superior, vamos a ponerlo acá de una vez, pongámoslo por aquí a nuestro amigo el colon. Aquí pongamos al ilion. Aquí tenemos la apéndice, colon transverso, ¿sí? Y aquí tenemos el ángulo, el otro ángulo del colon. Lo hacemos así como marco cuadrado, aunque ya vamos a ver que no es esa la historia. No es cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nuestra amiga, la arteria mesentérica superior, va a descender así, va a irse, va a meterse en el mesenterio, va por detrás del mesocolon, pongámosle punteadito, se va a meter acá y va a terminar básicamente en una porción. Una vez que llega aquí al ilion, aquí cito en esta parte del ilion, cambia de nombre. Básicamente aquí va a tomar el nombre de arteria ileal, ¿sí? La arteria iliocólica, perdón, no ileal, la arteria iliocólica. Sí, la arteria iliocólica. Esa sería la parte terminal de la mesentérica superior. Entonces, ¿dónde termina la mesentérica superior? La mesentérica superior va a terminar en la arteria iliocólica. Esa es la idea, mis queridos amigos, ¿sí? La iliocólica, ¿sí? Entonces, ¿qué más voy a tener de esta arteria? Voy a tener que de la arteria, de esta señorita arteria mesentérica superior, me van a dar las ramas intestinales que van a ir obviamente por detrás de nuestro amigo el señor Don Colon, y voy a tener básicamente ¿qué ramas? Voy a tener las ramas yeyunales, las que van a irrigar nada más y nada menos que al famosísimo yeyuno. Las yeyunales serían las arterias yeyunales, y tendría también yo las arterias iliales. Y aquí, antes de darme estas yeyunales iliales, recordemos a Never Forever que voy a tener una pancreático duodenal inferior que me va a dar la que ya hemos estado conversando desde hace ratón, Miguelito. Hemos estado conversando que aquí tenemos de la pancreático duodenal inferior, voy a tener la pancreático duodenal anterior e inferior y la pancreático duodenal posterior e inferior, que fue lo que conversábamos hace un momento. Entonces, ahí tienes la pancreático duodenal inferior, que es esta de acá, que va a dar esas dos ramas, ¿ok? Listo, voy a tener las ramas yeyunales que van a irrigar a nuestro amigo el yeyuno, y voy a tener a las ramas iliales. Entonces, estábamos en esta parte de la mesentérica superior. Disculpe usted el lapsus brutus de regresarme para allá, ¿sí? Entonces teníamos la mesentérica superior, me va a dar esas pancreáticos, primero la pancreático duodenal inferior, me da estas dos, antero inferior y postero inferior. Voy a tener las yeyunales y voy a tener las iliales. Ya me acordé por qué caí en ese lío, porque esas yeyunales y estas iliales son las que se van a meter básicamente en esta raíz, entre estas dos hojas, en la raíz del mesenterio. Entonces aquí, vamos a ver si se resalta con este color. Aquí voy a tener arterias yeyunales entre estas dos hojas, iliales, yeyunales e iliales. Son varias. No es arteria yeyunal, sino yeyunales e iliales. ¿Por qué? Porque van a irrigar básicamente, ¿a quién? Van a irrigar a las asas intestinales yeyunales e iliales. Entonces ahí tendríamos las arterias yeyunales e iliales. ¿Sí? Yeyunales e iliales. Entonces, básicamente ahí tendrías esa parte. Luego, acá también esta señorita me va a dar una arteria muy importante, que es la cólica media. La señora cólica media, ¿sí? Que viene también por la parte posterior y que va a irrigar la cólica media. La cólica media va a irrigar pues al colon transverso hasta cerca del ángulo, este ángulo de acá, que se va a llamar ángulo esplénico o ángulo izquierdo, ¿sí? Hasta ahí, nada más. Ok, estamos vivos. Y aquí viene el otro detalle. Entonces, esta que acabo de poner, que es la cólica media, tiene que meterse en cambio acá. ¿En dónde? En el mesocolon, que estaba por aquí. Aquí está. Entonces, en cambio, esta señorita tendrá que meterse aquí, en este mesocolon, en las hojas de este señor don mesocolon, ¿sí? Entonces, cuando veamos un poquito de colon, te voy a explicar cómo le entró el agua al coco, cómo le llegó esa cólica media ahí.
¿sí? Entonces va a pasar y puede haber un síndrome que se llama síndrome de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Ya algún ratito lo vamos a ver cuando te explique un poquito más de colon y las relaciones que tiene con este señor. Entonces aquí tienes lo que sería la arteria cólica media, va a tener que meterse en esta parte del mesocolon para poder dar la irrigación, obviamente, a lo que acabamos de decir. Tiene que estarse metiendo ahí para poder dar esa irrigación. Y otra señorita que tiene que meterse en en esa parte del mesocolon, básicamente, pero ya no en esa raíz del mesocolon, sino que va a tener que entrar, ya después te lo vamos a explicar cuando empecemos a ver colon, ya espero hacerme entender mucho mejor lo que voy a decir en este momento. Aquí va a llegar otra arteria que sería la cólica derecha, ¿sí? Cuando a mí alguna vez me dieron esto, en pregrado me decían que hay cólica derecha superior, cólica derecha media y cólica inferior. Ahora conocemos que estas dos de acá abajo son inconstantes, pueden existir o no, y son recontra que inconstantes, así que se reconoce básicamente que tenemos una arteria que sería la cólica derecha, que es la más constante. Y esta cólica derecha, y también cuando veamos un poquito de colon, vamos a entender que lo que va a ser unas arcadas a este nivel para poder irrigar todas estas porciones. Entonces tengo la cólica derecha, cólica media, entonces ya tengo las arterias de la mesentérica superior, tendría la pancreático duodenal inferior, las yeyunales, las iliales, la cólica media, la cólica derecha, su rama terminal, la iliocólica, y de la iliocólica me va a salir la iliocólica aquí súper importante. Acuérdate de algo de la ileocólica, me va a irrigar la última porción del ilion. Así que el ilion va a tener doble irrigación, por decirlo de alguna manera. Tiene, por decirlo, no, tal vez no sea tan propio el término porque tiene algunas arterias iliales que le están llegando, sino que tendría un doble origen. Tendría de aquí, de las arterias de esta señorita, las arterias iliales que vienen de la misma mesentérica superior, tendría las ramas iliales que van a llegar acá y lo van a irrigar, pero en la última porción del ilion, ya cuando va a formar la válvula iliocecala en este punto, aquí recibe ramas de la arteria iliocólica, rama directa y terminal de la mesentérica inferior. En cambio, para acá, el otro extremo del ilion va a recibir ramas de las arterias iliales que también vienen básicamente de la mesentérica superior. Entonces, esa es una característica. Y acá, de esta señora iliocólica, me va a estar dando una arteria, sí, por la parte de atrás que llegó la iliocólica, me va a estar dando la famosísima, perdón, aquí no sería punteado, sino acá atrás, la iliocólica llegó acá, dio esas ramitas, y voy a tener la famosísima arteria apendicular. La arteria apendicular es rama entonces de la iliocólica y la iliocólica es rama de la mesentérica superior. Entonces, esa verdecita que está aquí, decíamos, es la iliocólica. ¿Por qué es iliocólica? Porque tiene que irrigar al colon también. ¿Cómo va a irrigar al colon? Pues aquí básicamente de la iliocólica voy a tener las ramas secales. Secales superiores, secales inferiores, que se van a dividir así, una por anterior y otra por posterior. Secales. Entonces tendré aquí las ramas secales que van al ciego, secales superiores, secales inferiores. Entonces, básicamente, tú puedes decir tranquilamente que de la arteria iliocólica yo voy a tener las ramas, una rama o ramas iliales a la última porción del ilion. Voy a tener las ramas secales que pueden ser superiores e inferiores, ¿sí? Y voy a tener por último la arteria apendicular. Esas serían las ramas de la iliocólica, ¿ok? Entonces, básicamente ahí tendrías esta irrigación de la mesentérica superior. Nos tocaría ver la mesentérica inferior, queridos compañeritos. Entonces, aquí dice, Escandalakis dice de aquí a acá, tú tienes 1 centímetro. Algunos dicen de 1 a 2 centímetros. Y a 8 centímetros, otros dicen 15. Aquí, esto es solo la medición, esto verde solo es para medir. Aquí tendría la otra arteria que ya es una más finita, de mayor diámetro, que es la mesentérica inferior, la famosísima mesentérica inferior. Entonces, ya por deducción obvia, ¿no es cierto? Hemos irrigado con la mesentérica superior todo el intestino delgado a través de las yeyunales e iliales, excepto obviamente la parte duodenal, aunque tienes que acordarte que sí teníamos de la yeyunal, teníamos una arterita que es
la arteria duodenal, que podría llegar a la última porción del duodeno. Así que tienes que acordarte también de eso, ¿sí? Entonces, básicamente todo el intestino delgado a través de la mesentérica superior, si te das cuenta, y aparte de eso, todo lo que sería la mitad y un poco más de la mitad, porque la mitad estaría por aquí, hasta sería todo el colon, sería el ciego, sería el colon ascendente, el ángulo hepático que está aquí, sería el colon transverso, hasta antes de llegar al ángulo esplénico. Todo esto ha sido irrigado ¿por quién? Por la mesentérica superior, mis queridos compañeros. Por lo tanto, la mesentérica inferior, pues, lo que le toca. Es como de hermana menor, ¿no? De hermana menor, lo que dejó el mayor. Si algunos hermanos menores que me deben estar escuchando saben eso. Mira, ponte esta chompa, ya no le da a tu hermano. Entonces, toca, ¿no es cierto? Sí, eso es algo muy tradicional. Sí, pero el peor caso siempre es el hijo sándwich. El hijo sándwich ese es complicadísimo, porque el hijo sándwich es el que está en medio entre el mayor y el menor, ¿no? Entonces, a veces no es, es demasiado grande como para estar jugando con el menor y a ratos es demasiado chico para jugar con el mayor. Así que lo que tiene que hacer es formar su propio grupo y irse de la casa a los 8 años. No, mentira. Vamos ahí. ¿Qué más tenemos? Mesentérica inferior me va a dar una arteria que también aquí sería la famosísima cólica izquierda. La famosísima cólica izquierda. La famosísima cólica izquierda que va a irrigar pues lo que sería a nuestro amigo el señor Don. Ah, me avisan si ya me empezó a salir aquí la señal de inestable, me avisan por favor que todo esté bien. Entonces, la cólica izquierda va a irrigar a este ángulo, también obviamente aquí va a ser algo que luego lo vamos a explicar, la arteria marginal de Don Rum o de Riolant, es un lío eso, pero básicamente lo vamos a explicar en algún momento. Me hace un arco aquí para poder irrigar toda esta parte, va a irrigar el ángulo esplénico, el colon descendente, y aquí voy a tener unas arterias que son las arterias sigmoides. Pongamos acá algo, este señor pasa por aquí, voy a poner esquemáticamente por aquí. Cuando veamos un poquito de sigma vamos a ver exactamente por dónde pasa, pero por lo pronto dejémoslo así para ir entendiendo alguna cosa o hacerme entender alguna cosa. Entonces, acá voy a tener las arterias sigmoides, unas arterias sigmoides que ya las vamos a explicar también. Arterias sigmoides están saliendo de acá. Y la rama terminal, la última arteria que me va a dar, o rama terminal que me va a dar nuestra amiga la cólica, va a ser nada más y nada menos que la hemorroidal superior. ¿Sí? Hemorroidal superior, que algunos ya le llaman rectal superior. Rectal superior, ¿por qué? Porque no quieren confundir con las hemorroides, ¿no es cierto? Cuando alguien pregunta, ese es un problema todavía acá en medicina, ¿por qué? Y algunos están luchando por cambiar eso, porque aquí hay un plexo que es el plexo hemorroidal, que son las famosísimas venas que se encuentran a nivel de cerca del esfínter anal, ya en el ano, en el conducto anal, por debajo del recto. Entonces todo el mundo tenemos hemorroides, son venas. Y esas venas producen una varices, se dilatan. Y al dilatarse, pues lamentablemente tienen el mismo nombre. La enfermedad se llama enfermedad hemorroidal. Así sería el nombre correcto, enfermedad hemorroidal. ¿Sí? Porque todos tenemos hemorroides, enfermedad hemorroidal. Entonces, ¿qué problema tuviste? Hemorroides. En realidad todas las tenemos. Lo que nos está queriendo decir el paciente o alguien es que se dilató, tuvo varices de las venas hemorroidales y por eso es que enfermedad hemorroidal sería un poquito más correcto. Creo que es como decir que tú tienes hígado y ¿qué enfermedad tienes? Hígado. Entonces, más o menos lo mismo. Entonces, tienes hemorroides, se dilatan las venas, se produce una varices, que tienes hemorroides, todo el mundo va a decir hemorroides, entonces esa enfermedad hemorroidal. Entonces algunos están luchando ya desde hace rato para que no se llamen esta arteria, ¿no es cierto? Acá esta arteria, acuérdate que esa arteria está, la última arteria es la hemorroidal superior, que es la rama terminal de la cólica izquierda. Entonces algunos están luchando para que ya no les digan hemorroidales para poder diferenciar de esa enfermedad llamada hemorroides y colocar el nombre de rectal superior. Y lo mismo en las venas rectales superiores. Pero no he escuchado nada, al menos yo no he escuchado nada que ha habido algún cambio ya drástico en el asunto. Todavía se sigue hablando de las arterias hemorroidales y las venas hemorroidales. Y al hablar de esas, pues lamentablemente nos confundimos muchas veces con esta patología que es la patología hemorroidal, que sería lo correcto, como dicen algunos, enfermedad hemorroidal. Entonces, la arteria hemorroidal superior o rectal superior, queridos compañeros, sería la última rama de nuestra amiga, la arteria mesentérica,
superior. Cuando veamos nuestro amigo ya recto llano, vamos a ver nuevamente aquí tendríamos que hacer una pequeña parada porque las hemorroidales medias, arterias me refiero, arterias hemorroidales medias e inferiores, ya van a estar llegando básicamente de otro sitio. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, entonces podríamos decir que de lo que sería la aorta de la mesentérica inferior se va a irrigar la parte superior del recto. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la parte superior del recto. La parte inferior ya van a tener que venir de las arterias ilíacas primitivas, la arteria ilíaca interna y todas esas señoritas van a tener que darnos ya la irrigación acá. Entonces la irrigación que viene directamente desde la aorta sería hasta la parte superior del recto, para arriba, hacia abajo, como te digo, y aquí ya tengo que dividirla a la aorta, en la ilíaca primitiva y después de la ilíaca primitiva en una ilíaca interna y la ilíaca interna me va a dar dos ramas básicas, una anterior y posterior, unas son viscerales y las otras musculares. Entonces básicamente por ahí tendría ya la irrigación de esta última porción del sistema digestivo. Entonces compañeros, como ustedes pueden ver, esto uniéndolo con la clase que hicimos del tronco celíaco, pues ya tienes toda la irrigación, al menos la parte más importante de la irrigación de lo que sería el señor Don abdomen o cavidad abdominal. Entonces, para terminar de fundir nuestro cerebro el día de hoy y podernos irnos felices a clases y que el docente se sienta con la conciencia aliviada de que ha dado clase el día de hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que decir la parte que nos faltaba de la inervación también, para que de una vez ya lo vayas conociendo, para que no te sorprenda cuando empieces a leer un poco más acerca de Don Rubier. Entonces, inervación. Vamos con lo que sería la inervación y vamos a poner lo que sería el famosísimo plexo hipogástrico, que esa es la parte que yo te decía que ya te va a empezar a mencionar. De hecho, ya debes estar leyendo que había ahí unas partecitas que era el señor don plexo intermesentérico y cosas así. Entonces, nuevamente, la historia está por acá con nuestra amiga la aorta. Una vez más, la aorta es el personaje principal en esta historia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos pues a la señora aorta, algo que ya dijimos. Aquí está el señor tronco celíaco. Tronco celíaco, aquí estaría la mesentérica superior y la historia va a empezar acá abajo con la mesentérica inferior. Acá abajo tenemos la división de las dos ilíacas primitivas. Sí, dos ilíacas primitivas. Perfecto. Y acá vas a tener la división de la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca externa se va a ir hacia el miembro inferior, que es lo que tú ya estudiaste el año pasado. La ilíaca externa se va al miembro inferior para terminar formando por debajo del señor ligamento inguinal la arteria femoral. Ok, listo. Entonces, aquí ya dijimos, había el plexo celíaco, ¿no es cierto? No lo vamos a repetir así con todo lujo de detalles. Estaban aquí el plexo celíaco, estaban las arterias renales y todo eso esquemáticamente hablando. Perfecto, listo. Entonces, todo el plexo ya estuvo formado acá. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, acá va a formarse primero de este plexo celíaco, que sería la última parte del plexo mesentérico superior, está bajando también una red nerviosa hacia la mesentérica inferior, ¿sí? Entonces, ahí, esa primera red nerviosa va a tomar el nombre de plexo intermesentérico, porque está conectando al plexo mesentérico superior con el plexo mesentérico inferior. Entonces tienes un plexo intermesentérico. Y aquí viene un asunto que de pronto puedes estar leyendo. Aquí estaba toda la maraña del plexo celíaco, que ya lo vimos. Por aquí, lateralmente, puede estar bajando unas ramificaciones que algunos también le llaman plexo aórtico abdominal. Entonces, plexo aórtico abdominal, plexo intermesentérico, básicamente como que viene a ser lo mismo, simplemente sería la extensión del plexo mesentérico superior hacia lo que sería el plexo mesentérico inferior. De aquí, aquí cito, en este punto de aquí, debajo de la señora bifurcación de la señora aorta, aquí tiene que formarse otro plexo, que es el plexo hipogástrico mayor. Entonces, ¿cómo se forma ese plexo hipogástrico mayor? Que es el que me va a dar inervación ya a todo lo que la mesentérica inferior no pueda. Es decir, vamos a ir a hablar
Entonces, vamos, no nos adelantemos. Entonces, ya me estoy queriendo alocar acá las drogas, disculpe. Entonces, acá tenemos el plexo intermesentérico que va a llegar a la mesentérica inferior y ahora, como dijimos, pues ya conoces cuál es la historia. A través de las venas, perdón, de las arterias de la mesentérica superinferior, en este caso, pues va a terminar haciendo plexos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, si lo ponemos aquí esquemáticamente hablando, quitemos este nombre, voy a tener plexo entonces de quién nomás, plexo de la cólica izquierda, ¿no es cierto? Plexo sigmoideo de las arterias sigmoideas y el plexo rectal superior. Entonces tendría básicamente esos tres plexos que estarían inervando hasta la parte superior del recto, ¿sí? Entonces nos faltaría, por eso lo hago de una vez, para ya tenerlo, entonces tengo el plexo intermesentérico que pusimos acá, plexo intermesentérico, aórtico abdominal, que va a llegar hacia acá abajo. Perfecto, listo. Entonces, faltaría la parte del recto llano, que sería la parte que nos atañe en sistema digestivo. Entonces, para que le llegue el agua al coco, entonces acá nuevamente voy a tener raíces laterales, pongámoslas a las raíces laterales, que no son sino otra cosa que los ganglios simpáticos lumbares, que ya conversamos en algún momento de esas cadenas que están a los lados de la columna vertebral o paravertebral. De aquí voy a tener unas raíces laterales, ¿no es cierto? Unas raíces laterales que todas van a estar viniendo básicamente a formar parte de la inervación de tipo simpática que viene para acá, porque son troncos simpáticos. Todos estos vienen acá. Se dice que a nivel de L5 incluso pueden unirse y formar un solo ramo. Esas serían las raíces laterales que están viniendo desde la parte lateral. Y vamos a tener una raíz medial que no es otra cosa más que la continuación de estas ramificaciones que vienen por aquí de nuestro amigo, el famosísimo aórtico abdominal que te decía, por las partes laterales. Y también voy a tener, obviamente, del mesentérico inferior, también voy a tener un origen para este plexo hipogástrico. Aquí estaría el plexo hipogástrico formándose. Entonces se habla de estas que serían las raíces laterales, ¿sí? Y estas serían las raíces mediales, que estarían formándose a ese nivel, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, ¿y dónde se encuentra este plexo hipogástrico? Ese plexo hipogástrico se encuentra por debajo de la bifurcación de la aorta, es decir, de sus ramas terminales, estaríamos nosotros teniendo ahí a este señor de un plexo hipogástrico, ¿sí? Aunque ya no es mucho motivo de nuestra historia por algunas cosas, pero sí tiene algunas ramitas que nos van a importar. De aquí voy a sacar, vamos a tener dos nervios muy importantes que son los nervios hipogástricos. Los nervios hipogástricos que vienen de este señor y que a la final van a terminar formando también con la presencia de fibras desde las partes sacras, aquí otro plexo, que serían los plexos hipogástricos menores. ¿Sí? Y vas a encontrarte ahí que hay un nervio que viene desde S2, S3 y S4, ¿sí? Que ese nervio es el que va también a dar su raíz ahí, que es el esplácnico sacro. Esplácnico sacro, ¿sí? Que también va a dar igual al otro lado, ¿sí? Lo estoy poniendo esquemático porque obviamente el sacro está por detrás, el promontorio estaría por acá, por atrás, pero esquemáticamente para que te acuerdes, S2, S3, S4 también va a formar un nervio que es el esplácnico sacro, los esplácnicos sacros, que básicamente también para lo que dicen algunos autores es que estos llevan inervación parasimpática. Inervación parasimpática, contrario a lo que teníamos en los esplácnicos torácicos. En los esplácnicos torácicos teníamos que es inervación simpática. ¿Te acuerdas los que venían acá a las astas? Aquí. A las astas venía el esplánico mayor y el otro esplánico mayor. Entonces, básicamente, de aquí, estos serían básicamente los orígenes, doctores, de lo que va a ser la inervación de todo lo que vamos a ver luego. Vamos a ver la inervación del colon ascendente, colon descendente, del recto ano. Entonces, básicamente, y aquí ya tienes la idea, mi querido amigo de la vida. Wop, shooby wop, shooby wop.